Hey, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? Es un gusto estar aquí de nuevo, estar con ustedes y estar, ay, Tito, eh, bueno, estar compartiendo con ustedes esta información, estar trabajando cada semana estos pequeños hábitos, estas pequeñas lecciones que nos sirven a todos. Y bueno, ya vimos en las sesiones anteriores cómo manejar de algún modo nuestras metas, ¿no? Cómo ya vimos la forma en la que nosotros debemos realizar nuestra forma de pensar para lograr nuestras metas, para poder alcanzarlas. ¿Cuál es la mentalidad y cómo podemos crear esas afirmaciones que debemos tener todos los días para nosotros estar en la mentalidad correcta para alcanzar nuestras metas? Número dos, ya vimos el método SMART, cómo podemos establecer estas metas, o sea, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes para nosotros y en un determinado tiempo, ¿no? Eh, una vez que nosotros ya tenemos esta combinación, podemos establecer una meta muy clara y tener la mentalidad. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a, vamos a hablar de cómo administrar ese tiempo para lograr estas metas. Ay, perdón. Voy a compartir con ustedes la presentación para iniciar esta sesión, ¿no? Bueno, listo. Vamos a ver cómo vamos a trabajar nuestras metas. Y para esto, tenemos que hablar un poco de lo que son bloques productivos, ¿no? Un bloque que nos lleve a trabajar en nuestras metas ya de forma específica y cómo lo vamos a hacer. Y para esto nos vamos a apoyar de estas cuatro estrategias, digámoslo así, estos cuatro métodos que nos ayudan a crear este bloque. Bueno, este bloque es sugerido, o sea, hay otro tipo de herramientas que nos ayudan a ser más productivos, a no procrastinar, pero en este caso me parecieron, digamos, las más sencillas y las más útiles de todas las que he manejado. Yo en lo personal es lo que son las que utilizo y por eso quiero compartir estas con ustedes. Ya si tú quieres agregarle o quitar alguna de ellas, bueno, esa es tu decisión. Yo te voy a explicar en qué consiste cada una y tú sabrás si la utilizas, si no, si agregas algo más, eso ya es tu decisión. Bueno, y para esto te quiero hablar de la ley de Pareto. ¿Y qué nos dice la ley de Pareto? La ley de Pareto nos dice que para alcanzar el 80%, el 80% de nuestros resultados, tenemos que trabajar únicamente en el 20% de las actividades que nos van a llevar a esa meta. Es decir, si tú quieres, no sé, vamos a imaginar, yo para alcanzar una cantidad de dinero tengo que visitar a 10 personas. O sea, para alcanzar, digamos, el total de mi ganancia, probablemente al visitar solamente a dos de ellas, yo puedo estar logrando la venta que necesito. No necesariamente tengo que ir con las 10 personas, sino únicamente con las dos que más me van a comprar. Es solo un ejemplo para darte una idea, ¿no? Es decir, si yo tengo 10 actividades, yo debo de tener dos actividades que sean las más importantes, que son las que me van a dar los resultados que yo espero. Y el resto de actividades no es que no sean importantes, pero ya no son tan relevantes porque solo teniendo esas dos, voy a obtener los resultados que yo necesito. Entonces, en eso consiste la ley de Pareto a grandes rasgos. Eh, digo, no quiero meterme mucho en teoría, sino básicamente explicarte en qué consiste y cómo lo vamos a aplicar. La ley de Parkinson. ¿En qué consiste la ley de Parkinson? En que básicamente si tú dices que una actividad que tienes que hacer, la tienes que hacer en 30 minutos,
vas a ocupar esos 30 minutos. Si tú dices que esa misma actividad la vas a usar, o sea, para poder lograr ese, esa actividad, llevarla a cabo, necesitas 60 minutos o una hora, te vas a llevar esa hora. Es decir, depende de cuánto le estés diciendo a tu mente en cuánto tiempo vas a realizar esa actividad. Por eso hay personas que son tan productivas, que son tan buenas haciendo rendir su tiempo, porque utilizan esta ley. Saben darle el tiempo necesario a las cosas que deben hacer. Es decir, no tardan más de lo que deben. Y la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por lo general, para hacer una actividad sencilla nos lleva 20 minutos, cosa que a lo mejor podrías hacer en 5 minutos. Entonces desaprovechamos mucho el tiempo. Y por eso esta ley es tan excelente y es eh, tan buena para ayudarnos en este sentido, ¿no? Y es parte de lo que vamos a aplicar en más adelante, ¿no? Vamos a utilizar también lo que es el método Pomodoro. El método Pomodoro nos dice que debemos alternar pomodoros. ¿Qué es alternar pomodoros? Simplemente es precisamente crear bloques, ¿no? O sea, un bloque de tiempo de tanto tiempo y seguido de un descanso. Y luego, otra vez, otra actividad y otro descanso. Otra actividad y otro descanso. O sea, conforme nosotros hacemos esto, podemos mantener una concentración en las actividades que estamos haciendo. Es, digamos, es una forma de evitar la procrastinación. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando estamos tanto tiempo enfocados en eh, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un trabajo en nuestra oficina, en donde estemos, muchas veces estamos perdiendo tiempo en cosas que no debemos hacer o en cosas innecesarias o cosas que no nos van a llevar a nuestras metas, a los resultados que nosotros estamos buscando. Entonces, esto pues realmente es importantísimo porque evita que nosotros perdamos tiempo y sobre todo que, como nos ocurre a muchos de nosotros, que tenemos atención dispersa, entonces es muy fácil perder la concentración porque de repente te llega una idea y te enganchas con esa idea y te quedas pensando y de repente ya no supiste cuánto tiempo pasó. Ya de repente ya las cosas, que estabas pensando ya no son tan importantes o más bien ya perdieron la relevancia. Cuando tratas de regresar, pierdes tiempo en volver a la idea original. Para evitar eso, estos descansos en los bloques nos ayudan a mantener la concentración durante el proceso de trabajo. También voy a utilizar lo que es Traes ese sapo, ¿no? Del libro de Brian Tracy, que él lo sacó precisamente de una frase de Mark Twain, que nos dice así: si tienes que comerte un sapo, lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana y nada peor te sucederá durante el resto del día. ¿Y esto qué significa? Es únicamente realizar la actividad más importante a primera hora del día. O sea, en el primer momento en el que empiezas a trabajar, vas sobre la actividad más importante, la que te va a dejar dinero, la que te va a llevar a la meta, la que ya sea, digo, si estás buscando correr un maratón, pues obviamente tienes que levantarte y salir a correr. Si estás buscando ganar dinero, pues tienes que hacer las llamadas o tienes que buscar a tu cliente que te va a llevar a la venta, que te va a ayudar con tu meta, ¿no? O sea, vaya, en el caso de cada quien, de su meta que esté trabajando. Entonces, esto nos ayuda precisamente a darle prioridad, ¿no? Y por ejemplo, esto de tragues ese sapo está relacionado con la ley de Pareto, porque las vamos a fusionar. La ley de Pareto precisamente nos ayuda a identificar cuáles son esas actividades y la ley de Pareto nos va a poner, perdón, el, al utilizar tragues ese sapo, vamos a realizar esa actividad como la primera actividad, como la más importante. Pero también me quiero apoyar
con otra, que es la regla de los 2 minutos. Y esto es que si tú tienes una actividad que te toma solo 2 minutos, que la hagas de inmediato. No esperes muchas veces cuando tenemos cosas que, eh, digamos, que son sencillas de hacer, las postergamos más, porque son muy fáciles. Entonces, cuando nosotros podemos, nosotros recordamos estas actividades, ¿sí? Ok, tengo que hacer esto y me toma menos de 2 minutos, voy a hacerla de inmediato. Y eso me va a quitar un peso de encima, me va a quitar esa carga porque ya la hice. Me tomó 2 minutos. Entonces, es así de sencillo, ¿no? Y para hacer esto, pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si nosotros ya estamos hablando de que vamos a utilizar 5 técnicas muy simples para no postergar, para realizar un bloque productivo, pues bueno, ¿cuál es la primera actividad? Y es hacer tu lista de actividades, definir cuáles son las que tienen prioridad, cuáles no. Ya es en caso de cada persona, cuáles son tus actividades principales, cuáles son aquellas que te van a llevar a tus resultados. En la medida que tú le des esa prioridad, vas a poder armar tu bloque. Yo te recomiendo que esta lista la hagas ya sea o por la noche, que ya haya concluido, que te des el tiempo, 10 minutos para decir, bueno, mañana tengo que hacer estas actividades y estas dos, estas tres son las más importantes para mañana. Indiscutiblemente yo tengo que hacer esto mañana. O también la puedes hacer antes de iniciar tu día, o sea, durante la mañana. Ya una vez que la tienes lista, que ya lo organizaste, esto debe ser un hábito, ¿eh? O sea, el hacer esta lista, establecer tus prioridades, tiene que ser algo que realices todos los días, ya sea que lo hagas en la noche, como te mencioné, o a primera hora del día. Esto es sumamente importante porque es la base de que tú tengas resultados. Si tú no estableces, si tú arrancas tu día y no sabes, es como tal cual, ¿no? O sea, como cuando ves a un perro en periférico que no sabe para dónde va. O sea, vas para un lado, vas para el otro, pero en realidad no estás avanzando. Esa es la realidad. O sea, entonces, ya una vez que establecimos una lista, vamos a armar este bloque. Este bloque es sugerido, tú lo puedes manipular, lo puedes acomodar como tú quieras. Esta es solo una sugerencia. Eh, ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Durante este bloque, la primera actividad, aplicamos precisamente eh, varias de las estrategias, ¿no? que mencionamos. Y la primera es tráguese ese sapo, ¿no? Que es, voy a realizar la actividad más importante, la que me va a llevar sí o sí a mi meta. Obviamente estamos utilizando la ley de Pareto porque le estoy dando prioridad a esa actividad. También aquí vamos a utilizar obviamente la ley de Parkinson porque vamos a definir los tiempos de cada actividad. En este caso, como mencioné, es un ejemplo. Entonces vamos a dedicarle 25 minutos a nuestra actividad principal, a la que me va a llevar a esa meta. Le dedico 25 minutos ininterrumpidos, únicamente enfocado en una sola actividad, solo una. ¿Por qué? Porque está comprobado que si es solo una actividad y te enfocas, logras mejores resultados. Sobre todo en hombres que no somos multitareas, pero también aplica para mujeres porque al hacer una sola actividad es mucho más fácil que puedas, o sea, que puedas lograr algo. O sea, si tú estás enfocado en diferentes cosas, muy difícil que puedas tener avance. He sabido que las mujeres tienen esa habilidad, son muy excelentes aplicándola, pero es mejor si te enfocas únicamente en una.
Ya que terminaste, ya que lograste durante ese tiempo, ¿por qué? Porque ya utilizamos lo que es la ley de Parkinson, que nos dice del tiempo determinado. Entonces, si yo ya le dediqué el tiempo que yo quería a esa tarea, probablemente vaya a terminar en el tiempo que yo establecí. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi mente, porque yo ya le dediqué ese tiempo y la mente actúa para que termines en ese tiempo, para que, para que logres concluir esas actividades en el tiempo que tú dijiste. Entonces, desde luego tenemos que utilizar tiempos realistas, ¿no? Si no estamos acostumbrados a reducir tiempos, dale el tiempo que tú necesitas. Hay personas que ya tienen experiencia utilizando este tipo de estrategias, entonces pues saben ejecutar estas actividades en menos tiempo, ¿no? Este es solo un ejemplo, así que bueno, ya terminaste la primera parte. Entonces te tomas un descanso de 5 minutos. ¿Para qué son los 5 minutos? 5 minutos para que te levantes, vayas al baño, tomes agua, simplemente te relajes un poquito, que, ¿cómo se dice? Que no te desprendas del todo del trabajo, pero que sea un momento de tranquilidad, de calma. Cuando pasan los 5 minutos, continuamos con nuestra segunda actividad de importancia y nos enfocamos en realizarla. Ya tuvimos ya terminamos nuestra actividad, le dedicamos todo el tiempo necesario, en este caso 25 minutos. Bueno, ahora me voy a tomar 10 minutos. Ahora no son 5, va a ser el doble, 5. ¿Por qué? Porque yo ya llevo casi alrededor de una hora trabajando. Mi mente comienza a cansarse. No es eh, como que tú puedas, que con los 5 minutos ya te reseteaste. No, en realidad durante el día nos vamos cansando, o sea, cada vez somos menos productivos. Por eso las primeras horas del día son tan importantes. Ahora, si tú trabajas en la tarde, bueno, puedes aplicar este bloque de diferente manera. Al final yo te voy a platicar cómo lo utilizo yo por mi trabajo, pero eso básicamente es esa consideración de cómo administras tu día, ¿sí? Entonces ya descansamos 10 minutos, entonces comenzamos con las actividades que son importantes, pero que no son las que me van a llevar a la meta que yo quiero, ¿no? O sea, esas actividades que tengo que sí o sí hacerlas, pero que no son de prioridad, no son aquellas, como dije, que necesariamente me van a llevar. Las necesito hacer porque necesito preparar cosas para el día siguiente, necesito darle seguimiento a alguna tarea. Entonces, para eso nos sirven estas actividades y le dedicamos ya un tiempo mayor, ¿sí? De 30 minutos a 60 minutos, de una manera ya, digamos, más calmada, con un mayor orden, ¿sí? Con una mayor tranquilidad, porque ya hicimos lo más importante. O sea, ya nuestro día no es tan pesado porque ya hicimos la parte importante del día. O sea, siempre hay que tener en cuenta que al momento en el que yo ya realicé la actividad más fuerte, la que me cuesta más trabajo, la más importante y sobre todo la que me va a acercar a lo que yo estoy buscando, eso me va a quitar un peso de encima. Cuando nosotros no hacemos estas tareas, es cuando nosotros nos sentimos con el peso encima, cuando nos estresamos, cuando comenzamos a sentirnos mal, porque sabemos que no estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Entonces, cuando establecemos esto, es mucho más sencillo, vaya. Pero después de estas tareas, ¿qué hacemos? Nos tomamos 15 minutos. 15 minutos un poco más relajados. ¿Qué podemos hacer en esos 15 minutos? Podemos dedicarnos un momento a meditar, a estar en calma, igual, ir al baño, tomar agua, etcétera, ¿no? Eh, dentro de las actividades que yo recomiendo, pues bueno, agradecer, o sea, esto nos ayuda a mantenernos en un nivel, digamos, de tranquilidad, de concentración, para poder continuar estas actividades. Y al final, ¿qué es lo que hacemos?
pues le dedicamos más tiempo o el tiempo necesario a esas actividades de 2 minutos. Cosas sencillas, o sea, ok, este, mm, por ejemplo, no, pues necesito publicar en mis redes sociales. Me toma 2 minutos, una publicación en cada red social. Vaya, rápido. No, pues que tengo que mandarle un mensaje a tal persona. Se lo mando. Pero tengo que mandar el mismo mensaje a 5 personas más. Bueno, lo mando. O sea, este tipo de actividades eh, nos quitan peso. Y sobre todo si le das el tiempo de hacer este tipo de tareas. No, pues necesito limpiar mi correo. Agarro 2 minutos para limpiar lo que tenga, lo que alcance. No necesito limpiar toda mi bandeja, simplemente lo que tarde en hacer en 2 minutos, ¿no? Cosas muy sencillas, pero vas quitando pendientes y pendientes, y al quitar eso, pues te relajas porque sientes un avance, sientes que estás logrando cosas. Y esta parte es importante y es fundamental para poder alcanzar esas metas. Entonces, si te fijas, no es algo difícil, pero sí cuesta trabajo crear el hábito de ponerlo en práctica, no te voy a negar. Y dentro de esta plática, pues me parece importante decirte que la clave de esto es la constancia, de que tú puedas llevar a cabo, o sea, poner en práctica todo esto es ser constante, ser disciplinado, ser disciplinada, darte el tiempo que necesitas, o sea, aprender a a administrar los tiempos para que tardes lo que debes de tardar. Cuando vas entendiendo, ok, esto sí lo puedo hacer más en menos tiempo, o para hacer esta actividad requiero más tiempo, comienzas a darte el tiempo adecuado. Y la administración de tu tiempo es mucho mejor. O sea, puedes trabajar de una manera más organizada y eso te va a llevar a lograrlo, ¿no? Como te mencioné, parte de lo que yo hago en mi día, si esto te sirve, pues lo puedes tomar, si no, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, mi actividad principal, la más fuerte, yo la tengo que realizar en las tardes, no en las mañanas. Entonces, para mí, en la mañana es hacer las cosas, es hacerlo inverso, ¿sí? Hago todo lo que necesito, aplico eh, los 2 minutos. En la mañana yo hago, precisamente, yo manejo de redes, mando mensajes, hago lo que tengo que hacer en las mañanas. Cosas sencillas, cosas fáciles, las actividades importantes, pero la más importante la dejo para en la tarde. O sea, yo ya me quito de esos pendientes y en la tarde, que es cuando tengo el tiempo y trabajo más duro, es cuando yo realmente estoy enfocado, tardo 1 hora, 2 horas y me dedico únicamente a hacer esa actividad. Así que esto, en mi caso, funciona al revés. ¿Por qué? Por los tiempos y por la situación, por la forma en la cual yo trabajo. Pero, y por eso te digo que esto lo puedes moldear a tu estilo de vida, al modo en el que tú vives, el modo en el que tú trabajas. Si tú tienes un trabajo y un emprendimiento, pues puedes, digamos, acomodarlo, ¿no? Si eres de las personas que únicamente están emprendiendo y que están realizando estas actividades, pues es mucho más fácil. Pero también depende de en qué horario tu cliente te va a atender. Si eres una persona que tus clientes te atienden, vaya, los vas a atender en la mañana, pues en esa mañana los vas a aprovechar. Si eres como yo, que tus clientes en realidad los vas a obtener en la tarde, bueno, tienes que organizarte de diferente manera. Optimizas la forma en hacer este tipo de cosas. Y para eso, también me gustaría compartirte algo que a mí me ayudó mucho, ¿sí? Y es que normalmente, cuando nosotros establecemos una meta, nosotros estamos en esta parte, en nuestra zona de confort.
Nuestra zona de confort es donde nosotros no realizamos ninguna actividad extra, donde no realizamos, eh, donde estamos tal cual, con toda la comodidad, que no hay nada que nos ponga en una situación incómoda. Entonces, para nosotros obtener nuestros resultados, para nosotros comenzar a tener un crecimiento en nuestra vida, en nuestra forma de, en la forma en la que llevamos nuestras metas, ¿sí? De poder alcanzarlas, de poder tener un crecimiento y poder ir buscando, tener un progreso, es la palabra que buscaba. Bueno, nosotros tenemos que salir a esta parte, a la zona naranja. En esta zona naranja, que es la zona de miedo, es la zona donde nosotros ya no nos sentimos tan seguros, tenemos que buscar algo más, donde nosotros tenemos que salir a perseguir nuevos horizontes y es donde comienza a darse el crecimiento. En esa zona de miedo está el crecimiento, es donde realmente nosotros comenzamos a ver la vida diferente y comenzamos a tener un crecimiento personal. Pero también déjame decirte algo, si tú estás buscando metas grandes, vas a tener que irte a la zona roja. Vas a tener que irte a esta zona de pánico, que esta zona de pánico es realmente la más incómoda, porque te va a sacar totalmente de lo que estás haciendo. Te va a poner en situaciones que normalmente no vives, que normalmente estás ajeno a esas situaciones, pero te van a llevar a aprender mucho más. Nos cuesta trabajo y esto te lo voy a poner como ejemplo una persona que está en paracaídas, que quiere lanzarse de un paracaídas, lanzarse de un avión con paracaídas, ¿no? Entonces imagínatelo, esa persona sabe que quiere saltar porque se lo prometió a su hijo, a su hija, o a su mamá, a su papá, no sé, pero va a saltar del avión. Tomó la decisión. Y ya una vez que está ahí, que ya está a punto de saltar, comienza a sentir miedo, comienza a sentir ese pánico, ¿no? O sea, estamos hablando de la zona de pánico. Entonces no quieres saltar. ¿Por qué? Porque sí, te puedes morir. O sea, no sabes lo que va a pasar al brincar. Y pueden pasar muchas posibilidades. Pero después de eso, después de pensarlo, decides saltar, decides aventarte. Entonces, saltas y después del salto vives la experiencia más increíble y más maravillosa del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Si estás viviendo esa experiencia tan alucinante, tan espectacular, ¿por qué tenías miedo? Porque el miedo está en nuestra mente. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos a manejar un poquito ese miedo, a contarnos las cosas de otra forma, que para eso nos sirve las afirmaciones que ya vimos en uno de los episodios anteriores, pues es donde salimos de esa zona de confort y nos atrevemos a ir por más. Entonces, por eso quiero que veas lo que está a mano izquierda, que dice, o sea, si tú sales, o sea, aumenta tu zona de confort, es decir, conforme vas ampliando esa zona de confort, o sea, que abarca tu zona de miedo o hasta tu zona de pánico, es donde tus ingresos, tu riqueza y tu felicidad se incrementan. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo más, algo que te lleva a nuevos horizontes, algo que te lleva a lograr tus metas, a alcanzar nuevos objetivos, nuevas pasiones, eh, nuevos compromisos, nuevas ideas, eh, nuevos retos. Entonces, salir de esto nos ayuda definitivamente a tener un crecimiento en nuestra vida. O sea, aumenta tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando sales de tu zona de confort, comienzas a ver que hay mayores posibilidades, que a mayor riesgo, mayor es la ganancia. Con esto no te estoy hablando de, de inversiones ni nada por el estilo, te estoy hablando de la vida, te estoy hablando de tu vida,
de lo que tú puedes alcanzar cuando realmente sales de esa zona de confort. Entonces, por eso quise compartir contigo esto, porque es parte de todo este proceso que hemos visto de 3 videos para alcanzar nuestras metas, ¿no? Igual vamos a tocar otros puntos diferentes más adelante que se van a relacionar con esto, pero esto ya es una herramienta completa para que tú puedas tener metas e ir a buscarlas, ¿no? O sea, ahorita ya en este momento tú puedes decir, bueno, yo me puedo poner la meta que yo quiera y sé cómo debo de pensar, sé cómo voy a establecer mi modo de, voy a, digamos, me voy a poner ese chip para alcanzar esa meta. Ya sé cómo voy a establecerla, cómo le voy a dar forma y ya sé qué cosas, en qué bloques voy a armar las actividades que tengo que hacer para poder lograrlo, ¿no? Entonces, espero que esta sesión haya sido de tu gusto, que te haya servido, que haya sido algo que a ti te motive, te inspire a poder ya ponerlo en práctica. Y pues no me queda más que enviarte un abrazo con mucho gusto, con mucho cariño y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos.